Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. ¿Verdad que es absolutamente fascinante pensar que los textos bíblicos antiguos no son solo un montón de palabras puestas al azar, sino que esconden una arquitectura secreta verdaderamente asombrosa? Hoy vamos a explorar de manera totalmente imparcial cómo los eruditos adventistas interpretan el diseño magistral y simétrico del capítulo 9 de Daniel, específicamente entre los versículos 24 y 27. Desde su perspectiva, ojo, no estamos hablando únicamente de una profecía matemática aburrida, sino de una auténtica obra maestra de la literatura hebrea. Echemos un vistazo rápido a nuestra hoja de ruta de hoy. Veremos qué es exactamente un quiasmo, analizaremos la simetría general en el libro de Daniel, desgranaremos la estructura del capítulo 9, llegaremos al centro temático del Mesías, pasaremos por la teología del santuario y, por último, veremos las implicaciones proféticas de todo esto. Empezamos con el punto 1. ¿Qué es un quiasmo y cómo se definen estas simetrías literarias? A ver, antes de ponernos a desentrañar el texto, necesitamos entender esta herramienta fundamental. Un quiasmo es básicamente una estructura literaria hebrea donde los elementos van apareciendo en orden inverso, orbitando siempre alrededor de un punto central. Imaginadlo como un embudo literario. Pensad que en la antigüedad los escritores no tenían texto en negrita ni rotuladores fluorescentes para destacar sus grandes ideas, ¿verdad? Así que usaban esta complejísima arquitectura. Cada capa, como si fuera un espejo, te empuja intencionalmente hacia el núcleo innegable del mensaje. Pasamos al punto 2, la simetría en el libro de Daniel, fijándonos en su macroestructura. Fijaos bien en cómo se construye esto a gran escala. Investigadores como Jack Sukan han observado que el libro de Daniel utiliza estas estructuras concéntricas en bloques larguísimos de texto. Si miráis la progresión desde la sección A hasta la A', el efecto de espejo salta a la vista. Empezamos con 4 reinos en los extremos y vamos avanzando hacia el centro con historias de liberación y juicio divino hasta llegar al mismísimo centro, el juicio sobre Belsasar en la letra D. Esto demuestra sin lugar a dudas que el autor usó esta simetría totalmente a propósito para darnos un énfasis teológico concreto. Punto 3. La estructura de Daniel 9 o cómo ir revelando esas capas internas. Si hacemos zoom y nos metemos en la arquitectura de los versículos 24 al 27, expertos como William Shea nos muestran un desglose meticuloso. Y es que es alucinante ver cómo las capas externas se emparejan a la perfección para trazar un camino súper claro. El nivel A conecta mágicamente con su reflejo A' al final, luego la eliminación del pecado en el punto B encuentra su desenlace lógico en el fin del sistema de sacrificios en B'. Todo el texto fluye inevitablemente hacia la letra D, te lleva de la mano hacia el corazón de la profecía. Y esto ilustra de maravilla el límite exterior de todo este quiasmo. Tenemos un salto dramático increíble. La primera parte es todo gracia para Jerusalén, un tiempo de misericordia y restauración total. Pero luego te vas a su espejo literal al final del texto y ¡boom!, desolación y destrucción absolutas. Desde el análisis adventista, autoras como Ellen White conectan este giro tan trágico de la gracia al juicio directamente con el rechazo nacional del Hijo de Dios. Ahora, si profundizamos una capa más hacia el centro, nos topamos con las secciones C y C'. Y aquí surge un contraste teológico que francamente está puestísimo a propósito. Son dos figuras totalmente opuestas. A un lado tenemos al Mashiach Nagid, el Mesías príncipe que viene para traer salvación y confirmar el pacto, y justo al otro lado, su némesis literaria, un príncipe destructor que aparece para arrasar con todo y traer juicio. Llegamos al punto 4, el corazón de todo esto, el Mesías como clímax de la profecía. Vale, hemos ido quitando todas y cada una de las capas exteriores y por fin llegamos al clímax absoluto del quiasmo, el eje central donde convergen todas las líneas. En el versículo 26 dice exactamente esto: se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El detalle clave aquí, según los expertos adventistas, es el verbo hebreo que usan, yikaret. Esta palabrita indica una muerte judicial, una muerte de pacto. Y esa frase que le sigue deja clarísimo que es una sustitución. Es decir, muere, pero sin tener culpa de nada. Muere por otros. Literalmente, este evento en el centro del texto parte la historia en dos. Punto 5. La teología del santuario. O cómo ampliar el panorama nuevamente. Bueno, haciendo exactamente lo mismo que hace el quiasmo, nos toca alejarnos del centro para ver cómo el sacrificio del Mesías genera una especie de onda expansiva teológica. Teólogos como Roy Gane y Ángel Manuel Rodríguez sostienen que todo este lenguaje de Daniel 9 está empapado de la terminología levítica antigua. Cuando dicen expiar la iniquidad, nos están recordando el día de expiación, y ungir el santo de los santos es pura dedicación sacerdotal. El argumento aquí es que el evento central de la cruz cumple y por lo tanto reemplaza por completo todo el sistema del santuario terrenal.
¿Y si ponemos los pasajes estructuralmente frente a frente? Los paralelismos con el famosísimo capítulo 53 de Isaías son innegables. Es un espejo total. Por un lado tienes a un Mesías al que le quitan la vida para expiar la iniquidad, y por otro, al siervo, que es herido por nuestras transgresiones y carga con el pecado. Ambas descripciones refuerzan a lo grande este tema de la expiación sustitutoria. Punto 6. Implicaciones proféticas y cómo se refuta la teoría de la brecha. Volviendo a la capa más exterior de todo nuestro esquema, hay que entender que esta estructura no es solo bonita poesía antigua. Impacta muchísimo en cómo entendemos el fin de los tiempos. Y esto nos lleva a la gran pregunta: ¿por qué la perspectiva adventista se apoya tanto en esta estructura quiástica para rechazar de pleno el futurismo? Y en concreto, ¿por qué rechazan esa famosa idea dispensacionalista de que hay una pausa o un hueco de miles de años entre la semana profética 69 y la semana 70? El argumento expone que intentar meter con calzador una brecha de miles de años, básicamente hace añicos el diseño de espejo de la poesía hebrea. Un quiasmo exige, por definición, una continuidad orgánica. Si separas esas semanas 70 del resto, no solo te cargas la simetría, sino que, y esto es lo más grave para los teólogos, arrancas la cruz de Cristo del centro focal de la narración, desplazándola por completo de su lugar legítimo. Pero hay más, porque los estudiosos señalan que la propia Semana 70 es un miniquiasmo en sí misma. Es como una muñeca rusa literaria. Tienes la confirmación del pacto y el fin de los sacrificios envolviendo perfectamente a esa muerte sacrificial en el mismísimo centro. Este diseño entrelaza los eventos de la cruz, el santuario terrenal y el juicio investigador en una secuencia súper cohesiva que no se puede romper. Al final del día, toda esta elegancia literaria nos obliga a reconocer una cosa muy clara. El Evangelio es el eje sobre el que gira la profecía. Daniel 9 no es una simple lista cronológica calculada al milímetro para frikis de las matemáticas, es una auténtica obra maestra sobre la redención. Para terminar, os dejo con una reflexión bastante provocadora. Si resulta que los antiguos textos bíblicos se diseñaron con una simetría tan increíblemente precisa y deliberada en su estructura literaria, ¿qué más podríamos descubrir si empezamos a mirar con lupa la estructura del resto de las profecías bíblicas? ¿Acaso la arquitectura misma de un mensaje es capaz de revelarnos la verdadera intención de su arquitecto? Ahí lo dejo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración.